El millonario Ayers miró directamente al conserje y le preguntó, ¿quieres ser mi pareja para la fiesta? Pero cuando el padre soltero miró a su hambrienta hija de 7 años, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Justo antes de que comience la historia, donde quiera que te encuentres en tu viaje, considera esto como una señal para que sigas adelante. Marcus Williams se arrodilló sobre el piso de mármol del gran vestíbulo de la mansión Hamilton, sus zapatillas gastadas chirriando contra la superficie impecable mientras fregaba manchas invisibles. A los 35 años, sus manos tenían los callos de un hombre que había realizado todos los trabajos de baja categoría imaginables. Lavaplatos, trabajador de la construcción, conserje nocturno. Pero nada lo había preparado para este momento en que las puertas del ascensor se abrieron y ella salió. Isabella Hamilton tenía 24 años, pero se movía con la compostura de alguien que nunca había conocido la necesidad. Su vestido esmeralda probablemente costó más de lo que Marcus ganaba en 6 meses. Se detuvo, observándolo trabajar, sus dedos perfectamente arreglados, tamborileando contra su bolso de diseñador. Eres Marcus, ¿verdad? Su voz era más suave de lo que él esperaba de alguien con una fortuna de 200 millones. Él levantó la vista rápidamente, desviando la mirada. Sí, señorita Hamilton, ya casi he terminado aquí. Bien. Ella se acercó, sus tacones haciendo clic. Tengo una propuesta para ti. La garganta de Marcus se tensó. En su experiencia, las propuestas de la gente rica solían significar más trabajo por menos salario. Necesito recoger a mi hija de la escuela pronto, señorita Hamilton. Emma se preocupa si llego tarde. La expresión de Isabella cambió ligeramente. ¿Qué edad tiene? 7. Ella es... Ella es todo lo que me queda. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. No había querido mencionar la muerte de Sara. No había querido revelar esa herida particular que todavía sangraba después de 2 años. Necesito un acompañante para la gala benéfica de mañana por la noche, dijo Isabella bruscamente. $5,000 por una noche. Smoking, sonrisa, conversación trivial. Eso es todo. Marcus casi se le cae el trapo de limpieza. $5,000 cubrirían los gastos escolares de Emma durante meses, tal vez incluso conseguirle el abrigo de invierno que necesitaba. Pero las galas, él no pertenecía a ese mundo. No tengo un smoking, señorita Hamilton. Yo me encargaré de todo. Sus ojos verdes estudiaron su rostro intensamente. Solo hay una condición. No puedes hacer preguntas sobre por qué te necesito allí. ¿Puedes hacer eso? A través de las altas ventanas de la mansión, Marcus podía ver su destartalado Honda en la entrada circular. El humo del escape todavía era visible en el frío aire de noviembre. Dentro de ese auto había un asiento elevador sujetado con cinta adhesiva y el conejo de peluche favorito de Emma, el señor Hopscotch, al que le faltaba un ojo. Sí, dijo en voz baja, puedo hacerlo. Isabella sonrió por primera vez desde que lo había conocido, pero no le llegaba a los ojos. Bien, mañana a las 7. No me decepciones, Marcus Williams. Mientras se alejaba, sus tacones resonando en el vasto vestíbulo. Marcus no podía quitarse la sensación de que acababa de aceptar algo mucho más complicado que una simple salida nocturna. Pero 5,000 eran $5,000, y Emma necesitaba mucho más de lo que él podía darle con un salario de conserje. Lo que no sabía era que Isabella Hamilton lo había estado observando durante semanas, estudiando su rutina, aprendiendo sobre su vida. Ella sabía de la muerte de Sarah en ese accidente automovilístico hace 2 años. Sabía de las crecientes facturas médicas de la reciente neumonía de Emma. Sabía que Marcus trabajaba 3 trabajos y aún así luchaba por mantener la comida en la mesa de su pequeño apartamento. Lo que ella no sabía era que elegir a Marcus Williams desvelaría un secreto que había estado enterrado durante 35 años. Un secreto que cambiaría la vida de ambos para siempre. Emma Williams apretó su pequeña nariz contra la ventana de su apartamento en el segundo piso, su aliento empañando el cristal mientras observaba el auto de su padre. A los 7 años, había aprendido a contar el tiempo no en minutos, sino en grados de hambre y preocupación. Papá llega tarde otra vez, susurró al señor Hopscotch,
ajustando el ojo restante del conejo de peluche para que él también pudiera ver la calle. Cuando Marcus finalmente subió las escaleras chirriantes, sus botas de trabajo pesadas por el agotamiento, Emma lo estaba esperando en la puerta. Había puesto la mesa con sus platos desiguales y la última lata de sopa de su armario casi vacío. ¿Cómo estuvo la escuela hoy, princesa?, preguntó Marcus, forzando alegría en su voz, a pesar de la fatiga profunda que se había convertido en su constante compañera desde la muerte de Sarah. La señora Peterson dice: necesitamos dinero para la excursión al Museo de Ciencias. La voz de Emma era pequeña, cuidadosa. A los 7 años ya entendía que el dinero era lo que hacía que los hombros de su padre se encorvaran y sus sonrisas se desvanecieran. Marcus se arrodilló a su altura, apartando un mechón de cabello oscuro de su cara, un cabello tan parecido al de Sarah que a veces le robaba el aliento. ¿Cuánto cuesta? 30 $, pero le dije, probablemente no pueda ir porque necesitamos ahorrar dinero para Navidad. El tono de Emma, tan directo, rompió algo dentro del pecho de Marcus. La abrazó, inhalando el aroma de su champú de fresa, el tipo barato que venía en una botella gigante de la tienda de descuentos. ¿Sabes qué, Em? Creo que podríamos tener una buena Navidad este año. ¿De verdad? Sus ojos, los ojos de Sarah, se iluminaron con una esperanza que hizo que Marcus se sintiera orgulloso y aterrorizado. Me ofrecieron un trabajo extra, un buen trabajo que paga bien. Hizo una pausa, preguntándose cómo explicar sin mentir. Tengo que ir a una fiesta elegante mañana por la noche, como en las películas, con gente con vestidos y trajes bonitos. Emma se rió. Te vas a ver ridículo con un traje elegante, papá. Probablemente. Marcus estuvo de acuerdo, aunque la idea de usar ropa que costaba más que su alquiler le revolvía el estómago. La señora Rodríguez de abajo dijo que te cuidaría mañana por la noche. ¿Está bien? Emma asintió con entusiasmo. La señora Rodríguez siempre tenía galletas y hablaba en un español rápido que hacía reír a Emma, incluso cuando no entendía las palabras. Esa noche, después de que Emma se durmiera abrazando al señor Hopscotch, Marcus se sentó en su pequeña mesa de cocina, mirando las facturas que parecían multiplicarse como malas hierbas. El aviso de electricidad tenía el sello de aviso final en letras rojas y enojadas. La escuela de Emma había enviado a casa un formulario sobre programas de almuerzo gratis que lo hacía sentir como si estuviera fallando como padre. Pensó en la oferta de Isabella Hamilton, $5,000 por una noche de fingir pertenecer a un mundo donde la gente gastaba más en vino de lo que él ganaba en un mes. Se sentía mal de alguna manera, como si estuviera vendiendo algo que no podía nombrar. Pero cuando miró las facturas médicas de la neumonía de Emma, aún sin pagar después de 6 meses, la incorrección le pareció un lujo que no podía permitirse. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Prueba de smoking mañana a las 2 p.m. Dirección adjunta. No llegues tarde. Marcus miró el mensaje, preguntándose qué quería realmente Isabella Hamilton de él. En su experiencia, la gente rica no tiraba dinero sin esperar algo a cambio. Pero mientras Emma tosía suavemente en su sueño, se dio cuenta de que caminaría a través del fuego por $5,000 si eso significaba darle a su hija una vida mejor. Lo que no podía haber imaginado era que la fiesta de mañana revelaría una conexión entre él e Isabella Hamilton que se remontaba a 35 años, a un secreto que alguien había matado para mantener enterrado. La boutique en la Quinta Avenida olía a cuero caro y a desesperación silenciosa. Marcus se paró torpemente entre estantes de trajes que costaban más que su coche, sintiéndose como un impostor con su ropa de trabajo, mientras un sastre llamado Jepe lo rodeaba con una cinta métrica y chasquidos de desaprobación con la lengua. Hombros demasiado anchos para el Armani, murmuró Jepe con un inglés con fuerte acento. Pero el Valentino sí, este funcionará. Marcus se vio reflejado en el espejo de 3 vías y apenas reconoció al hombre que lo miraba. El traje de color carbón lo transformó de conserje a alguien que podría pertenecer a una gala benéfica. Pero la transformación se sintió como ponerse un disfraz para una obra de teatro para la que no había audicionado. La señorita Hamilton tiene un gusto excelente, dijo Jepe, alfilereando la chaqueta.
Ella sabe lo que quiere, esa. Instrucciones muy específicas. Debes parecer de dinero antiguo, dijo ella. No dinero nuevo que se esfuerza demasiado. ¿Cómo sabes la diferencia?, preguntó Marcus. Jepe sonrió. El dinero antiguo susurra. El dinero nuevo grita. Tú, amigo mío, tienes la cara para susurrar. Mientras Jepe trabajaba, el teléfono de Marcus vibró con mensajes de texto de Emma enviados desde el apartamento de la señora Rodríguez. Papá, la señora R. hizo empanadas, seguido de una foto borrosa de la sonrisa de Emma cubierta de salsa. A las 6:30 de la tarde siguiente, Marcus se paró frente al espejo de su baño, luchando con la pajarita que lo había vencido 2 veces ya. Sus manos temblaban ligeramente. No por nerviosismo por la fiesta, sino por el peso de lo que significaban $5,000. Era esperanza. Era la excursión de Emma y los regalos de Navidad, y tal vez incluso un pequeño fondo de emergencia. El golpe en su puerta llegó exactamente a las 7:00 p.m. Isabella Hamilton estaba en su puerta luciendo como si hubiera salido de la portada de una revista. Su vestido azul medianoche parecía absorber y reflejar la luz simultáneamente, y los diamantes brillaban en su garganta como estrellas capturadas. Pero sus ojos tenían la misma tristeza cautelosa que Marcus había notado en la mansión. «Te arreglas bien», dijo, pero su voz tenía una extraña tensión. «Gracias. ¿Te ves? Quiero decir, te ves hermosa, señorita Hamilton. Isabella, esta noche somos iguales». Hizo una pausa, estudiando su rostro de una manera que lo incomodaba. «¿Estás listo para esto, Marcus? Una vez que entremos a ese salón de baile, no hay vuelta atrás». Algo en su tono lo hizo detenerse. «¿No hay vuelta atrás a qué?». Ella sonrió, pero era afilada en los bordes, a la forma en que eran las cosas antes. El viaje en limusina por Manhattan fue surrealista. Isabella se sentó frente a él, ocasionalmente bebiendo champán, mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad. Ella le había dado un breve curso intensivo de etiqueta de gala benéfica, pero Marcus sintió que ella estaba ocultando información crucial. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Marcus mientras se acercaban al hotel. «¿Por qué yo? Podrías haberle pedido a cualquiera que fuera tu pareja esta noche». La copa de champán de Isabella se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. «Porque eres honesto, y porque…» Se interrumpió, luego sacudió la cabeza. «Porque esta noche necesito a alguien que no me juzgue por lo que estoy a punto de hacer». El Hotel Plaza brillaba con luces. Su entrada estaba llena de fotógrafos y parejas elegantemente vestidas. Cuando su limusina se detuvo, Isabella respiró hondo. «Recuerda, no hagas preguntas. Solo sonríe, ten una conversación trivial y sígueme». Su mano tembló ligeramente mientras se acercaba a la manija de la puerta. «Y Marcus, pase lo que pase esta noche, lo que sea que aprendas sobre mí o mi familia, solo debes saber que todo lo que te he dicho sobre por qué te necesito aquí es verdad». Cuando el chofer abrió la puerta y los flashes de las cámaras comenzaron a explotar como mini rayos, Marcus se preguntó qué secretos llevaba Isabella Hamilton y por qué necesitaba a un conserje de Queens para ayudarla a enfrentarlos. Lo que no podía haber sabido era que entre la multitud de socialites y filántropos que esperaban dentro, había alguien que había estado buscando a Isabella Hamilton durante 35 años. Alguien que reconocería a Marcus Williams en el momento en que viera su rostro. El gran salón de baile del Hotel Plaza era una catedral de riqueza y poder. Candelabros de cristal proyectaban una luz prismática sobre mesas llenas de orquídeas y cargadores de oro, mientras 500 de la élite de Nueva York se mezclaban bajo techos pintados que habían presenciado décadas de secretos y escándalos. Marcus se sintió completamente como un impostor mientras Isabella lo guiaba a través de la multitud, su mano ligera en su brazo, pero su agarre sorprendentemente fuerte. Ella se movía a través del paisaje social como alguien que lee un mapa, dirigiéndolo hacia grupos específicos con precisión deliberada. «Isabella, querida». Una mujer de cabello plateado con perlas se acercó a ellos, su sonrisa brillante, pero sus ojos calculadores. «¿Y quién es este apuesto extraño, señora Blackwood?». «Me gustaría que conocieras a Marcus Williams». «Marcus, esta es Victoria Blackwood».
Ella dirige las iniciativas educativas de la Fundación Hamilton. Marcus estrechó la mano ofrecida, notando cómo los ojos de la señora Blackwood se detuvieron en su rostro con una intensidad inesperada. Williams repitió lentamente. «¿Qué apellido tan interesante?» «¿Eres de Nueva York originalmente, Marcus?» «De Queens», respondió Marcus, incómodo con su escrutinio. «Nacido y criado». Algo parpadeó en las facciones de la señora Blackwood. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? Tal vez miedo. ¡Qué fascinante! Se excusó abruptamente, dejando a Marcus confundido por el extraño encuentro. El agarre de Isabela en su brazo se tensó. «Tenemos que seguir moviéndonos». Navegaron a través de grupos de conversaciones sobre refugios fiscales, disfrazados de filantropía y casas de vacaciones en lugares de los que Marcus nunca había oído hablar. Isabela lo presentó como su querido amigo, pero él notó cómo ella nunca daba detalles sobre cómo se habían conocido o cuánto tiempo llevaban conociéndose. En su mesa asignada, Marcus se encontró sentado entre Isabella y un hombre corpulento llamado Reginald Ashworth, que inmediatamente se lanzó a un monólogo sobre su yate, mientras su esposa miraba con anhelo las botellas de vino. «Así que, Marcus», dijo Reginald, cortando su trozo de salmón de 30 talis, «¿en qué trabajas?», la pregunta que Marcus había temido. Miró a Isabella, quien asintió casi imperceptiblemente. «Gestión de instalaciones», dijo Marcus con cuidado. «Técnicamente cierto, incluso si sus instalaciones eran los inodoros y pisos de otras personas. Ah, bienes raíces. Excelente campo. ¿Qué propiedades gestionas?». Antes de que Marcus pudiera tropezar con otra respuesta evasiva, las luces se atenuaron y una mujer se acercó al podio. Era anciana, pero majestuosa, con cabello plateado recogido en un elegante moño y ojos que parecían absorberlo todo. «Damas y caballeros, bienvenidos a la gala anual de la Fundación Hamilton. Soy Eleanor Hamilton, la abuela de Isabella y presidenta de la fundación». Marcus observó cómo el rostro de Isabella se transformaba mientras su abuela comenzaba a hablar. La cuidadosa compostura se resquebrajó, revelando algo crudo y vulnerable debajo. Cuando la mirada de Eleanor recorrió su mesa y se posó en Marcus, se sintió inmovilizado, como un espécimen bajo un microscopio. «Este año nos enorgullece anunciar un nuevo programa de becas para niños desfavorecidos en Queens», continuó Eleanor, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Marcus. «A veces los regalos más importantes provienen de los lugares más inesperados». El aplauso fue atronador, pero Marcus apenas lo escuchó. Eleanor Hamilton lo miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Choque tal vez o reconocimiento? Quizás miedo. Durante la parte de la subasta de la noche, Isabella pujó agresivamente por una pintura de un faro, pagando mucho más de su valor aparente. Cuando Marcus le preguntó al respecto más tarde, ella simplemente dijo: «Algunas cosas valen más que el dinero». A medida que avanzaba la noche, Marcus notó que otros invitados le echaban miradas. Sus expresiones iban desde curiosidad hasta preocupación. La señora Blackwood apareció en su mesa 2 veces más, cada vez entablando una conversación que se sentía más como un interrogatorio. «Sabes», dijo durante su última visita, inclinándose lo suficiente como para que él pudiera oler su costoso perfume, «tienes rasgos tan distintivos. Siento que he visto tu cara antes». Isabella se puso de pie abruptamente. «Marcus, ¿te importaría tomar un poco de aire? Creo que necesito salir un momento». En el balcón del hotel con vistas a Central Park, Isabella finalmente abandonó su fachada de compostura. Sus manos temblaban mientras encendía un cigarrillo. El primero que Marcus la había visto fumar. «Necesito decirte algo», dijo, su voz apenas un susurro. «Pero primero necesito saber, ¿tu madre alguna vez mencionó algo sobre tu padre? ¿Tu verdadero padre?» Marcus sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. «¿De qué estás hablando?» «Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Accidente de construcción». Isabella dio una larga calada a su cigarrillo. «Marcus, ¿qué pasaría si te dijera que todo lo que sabes sobre tu familia es una mentira?» Antes de que pudiera responder, la puerta del balcón se abrió y Eleanor Hamilton salió, su rostro pálido a la luz de la luna. «Isabella», dijo en voz baja, «¿qué has hecho?»
Los ojos de la abuela se movieron entre ellos, y Marcus vio algo allí que le heló la sangre. Culpa, reconocimiento y 35 años de secretos enterrados. La voz de Eleanor Hamilton cortó el aire de noviembre como una cuchilla. Isabella Marie Hamilton, se te dijo específicamente que nunca siguieras con esto. Marcus miró entre las dos mujeres, sintiendo que se había metido en medio de una película sin contexto para la trama. Isabela dejó caer su cigarrillo, aplastándolo bajo su tacón de diseñador con una fuerza innecesaria. ¿Dicho por quién, abuela? ¿Por ti? ¿Por la Junta? ¿Por las mismas personas que encubrieron esto en primer lugar? ¿Encubrir qué? Marcus dio un paso adelante. Su paciencia finalmente se rompió. Acepté ser tu pareja, no tu peón en algún drama familiar. Tengo una hija esperándome en casa y no tengo tiempo para acertijos. La compostura de Eleanor se resquebrajó ligeramente. Estudió el rostro de Marcus con la intensidad de alguien que lee un mapa hacia un tesoro enterrado. Oh, mi querido muchacho, tiene sus ojos, los ojos de Robert. ¿Quién diablos es Robert?, exigió Marcus. Isabella se volvió para mirarlo de frente, su nerviosismo anterior reemplazado por una sombría determinación. Robert Hamilton, mi tío, murió hace 35 años en lo que todos llamaron un accidente. Marcus sintió que algo frío se asentaba en su estómago. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Eleanor se acercó. Su voz bajó a un susurro. Porque Marcus Williams, Robert Hamilton, era tu padre. Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. Los sonidos de la fiesta en el interior parecieron desvanecerse, reemplazados por una sensación de petiza en sus oídos. Eso es imposible. Mi padre era Michael Williams. Murió en un accidente de construcción cuando yo tenía 2 años. Michael Williams te adoptó cuando se casó con tu madre, dijo Isabella suavemente. Pero tu padre biológico era Robert Hamilton, heredero de la fortuna de los Hamilton y el hermano menor de mi padre. Las manos de Eleanor temblaron mientras hablaba. Robert se enamoró de una joven de Queens, una mujer llamada Linda Carter, que trabajaba como camarera en su restaurante favorito. Cuando ella quedó embarazada, él quería casarse con ella, quería reconocer al niño públicamente, pero la familia no lo permitiría. Marcus dijo, las piezas encajando con una horrible claridad. Un Hamilton casándose con una camarera, teniendo un hijo fuera del matrimonio. La risa de Eleanor fue amarga. El escándalo nos habría destruido social y financieramente. Así que le hicimos una oferta que no pudo rechazar. Las manos de Marcus se cerraron en puños. Le pagaron para que se fuera. Le dimos suficiente dinero para desaparecer, para empezar de nuevo en otro lugar con su hijo, dijo Eleanor a la defensiva. Era lo mejor para todos, todos excepto mi padre, dijo Marcus. ¿Qué le pasó a Robert? Isabella y Eleanor intercambiaron una mirada que hablaba de años de secretos familiares. Amenazó con exponer todo, dijo Isabella en voz baja. Amenazó con contarles a los periódicos sobre ti, sobre cómo la familia Hamilton había abandonado a su propia sangre. 3 días después, murió en un accidente de coche. El balcón se sentía como si estuviera dando vueltas. Marcus se agarró a la barandilla, sus nudillos blancos contra la piedra fría. ¿Crees que fue asesinado? Sé que fue asesinado, dijo Isabella con fiereza. Y he pasado los últimos 3 años reuniendo pruebas. El rostro de Eleanor se había puesto ceniciento. Isabella, no entiendes lo que estás arriesgando. Hay gente que... ¿Qué, abuela? ¿Quién mató a Robert y lo encubrió? ¿Quién pasó 35 años asegurándose de que la verdad nunca saliera a la luz? La voz de Isabella se elevó peligrosamente. Gente que todavía está viva, todavía en posiciones de poder, todavía protegiendo sus intereses. Marcus pensó en Emma, dormida en el apartamento de las Rodríguez, abrazando al señor Hopscotch y soñando con regalos de Navidad que no podían pagar. Pensó en los $5,000 que habían parecido una salvación hace solo unas horas. Necesito irme, dijo de repente. Esto es demasiado. Necesito volver con mi hija. Marcus, espera. Isabella lo agarró del brazo. ¿No lo ves? No eres solo un conserje de Queens. Eres el hijo de Robert Hamilton. Eres el heredero de la mitad de la fortuna de los Hamilton.
No soy heredero de nada, dijo Marcus, apartándose. Soy el padre de Emma. Eso es lo único que me importa. Pero mientras caminaba hacia la puerta del balcón, la voz de Eleanor lo detuvo en seco. ¿Saben sobre Emma? Marcus se congeló. ¿Qué dijiste? La gente que mató a Robert, que ha estado protegiendo este secreto durante 35 años, saben que existes ahora y saben sobre tu hija. El rostro de Eleanor estaba grave a la luz de la luna. Isabella los ha convertido a ambos en objetivos al traerte aquí esta noche. A través de las ventanas del salón de baile, Marcus podía ver la fiesta continuar. Gente elegante, riendo y bailando, sin saber que en este balcón se estaba discutiendo un asesinato de 35 años, junto con amenazas a una niña de 7 años. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Marcus en voz baja. La respuesta de Isabella lo cambiaría todo. Quiero que me ayudes a probar quién mató a tu padre, y a cambio, me aseguraré de que Emma esté a salvo y ambos obtengan lo que Robert quería que tuvieran todo el tiempo. El viaje en limusina de regreso a Queens fue sofocante. Marcus se sentó en silencio, viendo la ciudad pasar borrosa, mientras Isabella hablaba en voz baja por su teléfono, organizando detalles de seguridad y casas de seguridad tan casualmente como podría pedir un café. No, quiero que estén en su edificio de apartamentos dentro de 1 hora, dijo ella. Y asegúrate de que sean discretos. Una niña de 7 años vive allí. La cabeza de Marcus se giró hacia ella. Estás haciendo que vigilen a mi hija. Isabella terminó la llamada. Protegida, no vigilada. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque desde donde estoy sentado, parece que has arrastrado a mi familia a algo que podría matarnos. La limusina se detuvo frente al edificio de Marcus. A través de las sucias ventanas, podía ver el apartamento de la señora Rodríguez. La luz todavía encendida. Emma probablemente ya dormida en su sofá. Marcus, escúchame, dijo Isabella con urgencia. Tu madre todavía está viva. Las palabras lo golpearon como electricidad. ¿Qué? Linda Carter, tu madre. Ella no murió de cáncer cuando tenías 15 años. Esa fue otra mentira, otro encubrimiento. Está viva y ha estado viviendo en Portland bajo el nombre de Linda Morrison. Marcus sintió que los últimos cimientos de su realidad se desmoronaban. Eso es imposible. Estuve en su funeral. La vi ser enterrada. Viste a alguien ser enterrado, pero no era tu madre. Isabella sacó una tableta, mostrándole una fotografía de una mujer de unos 60 años trabajando en un jardín. El rostro era más viejo, desgastado por los años y la tristeza, pero inconfundiblemente familiar. Se parece a Emma, susurró Marcus. Es la abuela de tu hija, y ha estado viviendo escondida durante 20 años porque intentó decir la verdad sobre la muerte de Robert. Marcus miró la foto, su mente dando vueltas. La mujer tenía la sonrisa de Emma, la misma mandíbula obstinada que Marcus recordaba de su infancia. La gente que mató a Robert dejó claro que si alguna vez intentaba exponerlos, morirías, continuó Isabella. Continuó. Así que fingió su muerte, desapareció y te ha estado cuidando desde la distancia desde entonces. ¿Cuidándome? La voz de Marcus era hueca. Tenía 15 años. Estaba solo. Casas de acogida, hogares de grupo, durmiendo en refugios. Ella quería llevarte con ella, pero te habría puesto en más peligro. Al menos si te quedabas, podrías tener una vida normal, incluso si fuera difícil. Marcus pensó en todas las noches que había llorado por su madre, todos los cumpleaños y graduaciones que se había perdido, todos los momentos en los que más la había necesitado. ¿Normal? ¿Llamas a vivir en la pobreza normal? ¿Comparado con ser asesinado? Sí. La puerta de la limusina se abrió y Marcus salió al frío aire de Queens. Su edificio se veía más destartalado que nunca junto a la riqueza de Isabella, pero era real de una manera que nada de esta noche se sentía real. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Isabella se unió a él en la acera, su vestido de noche incongruente contra el telón de fondo de vallas de alambre y escaleras de incendios. Ahora tú decides. Tenemos 3 opciones. Podemos alejarnos, olvidar que esta conversación alguna vez sucedió y esperar que te dejen en paz. Podemos huir. Te reubicaré a ti y a Emma en algún lugar seguro.
Les daré nuevas identidades, un nuevo comienzo, o, o luchamos. Exponemos la verdad sobre el asesinato de Robert, sobre lo que le hicieron a tu familia. Hacemos que paguen por 35 años de mentiras. Marcus miró hacia la ventana de la señora Rodríguez, donde su hija dormía pacíficamente, sin saber que su mundo entero acababa de cambiar de eje. Si luchamos, ¿cuáles son las posibilidades de que Emma resulte herida? Si no luchamos, ¿cuáles son las posibilidades de que te dejen vivir ahora que sabes la verdad? La pregunta colgó entre ellos como una sentencia de muerte. Marcus entendió ahora por qué Isabella había necesitado a alguien que no la juzgara, porque le estaba pidiendo que eligiera entre la seguridad de su familia y la justicia para su padre asesinado. Hay algo más, dijo Isabella en voz baja. La razón por la que he estado investigando la muerte de Robert no es solo por la justicia, es por la supervivencia, porque quien lo mató también planea matarme a mí. Le mostró otra foto en su tableta, un recorte de periódico de hace 3 días. El titular decía, Hamilton Heiress herida en un sospechoso accidente automovilístico. Mis frenos fueron cortados, dijo Isabella simplemente, justo como los de Robert hace 35 años. Encontrarte, traerte a esto, no se trataba solo de exponer la verdad, se trataba de crear suficiente caos para mantenerme viva el tiempo suficiente para contraatacar. Marcus la miró fijamente, la comprensión finalmente amaneciendo. Me usaste como cebo, te usé como protección. No pueden matarnos a los dos sin levantar demasiadas preguntas. 2 herederos de los Hamilton muriendo en el mismo mes. Ni siquiera ellos son tan audaces. Como si fueran convocados por su conversación, un sedán negro se detuvo al otro lado de la calle. Sus ventanas estaban polarizadas y no hizo ningún movimiento para irse. Isabella notó la mirada de Marcus. No están aquí para lastimarte. Todavía no. Están aquí para observar, para ver qué harás a continuación. Marcus pensó en la sonrisa confiada de Emma, en el dinero de la excursión y los regalos de Navidad que habían parecido tan importantes hace solo unas horas. Luego pensó en su padre, su verdadero padre, muriendo solo porque había intentado hacer lo correcto. Si te ayudo, dijo Marcus en voz baja, si hacemos esto juntos, ¿qué le pasa a Emma si perdemos? La respuesta de Isabella fue brutalmente honesta. Entonces ella crecerá huérfana, como tú, pero al menos crecerá sabiendo que su padre murió luchando por la verdad en lugar de huir de ella. El motor del sedán negro zumbaba en la distancia mientras Marcus Williams tomaba la decisión que definiría el resto de su vida, por corta que fuera. A las 3:00 am, Marcus se sentó en la mesa de su cocina, mirando una taza de café que se había enfriado hace horas. Emma dormía pacíficamente en la habitación de al lado, sin saber que el mundo entero de su padre se había vuelto del revés. El sedán negro todavía estaba estacionado al otro lado de la calle. Isabella lo había dejado con un teléfono seguro y la promesa de llamar por la mañana. Pero Marcus no podía dormir. No podía dejar de pensar en la fotografía de su madre viva, trabajando en el jardín en Portland, envejeciendo sin él. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tu hija se ve tan pacífica cuando duerme. La sangre de Marcus se convirtió en hielo. Se arrastró hasta la habitación de Emma, su corazón martilleando. Ella estaba allí a salvo, pero la ventana estaba ligeramente abierta. Una ventana que estaba seguro de haber cerrado. Otro mensaje de texto. Necesitamos hablar. Riverside Park, 1 hora. Ven solo o la próxima foto no será tan inocente. Marcus llamó al número que Isabella le había dado para emergencias. Ella respondió en el primer timbrazo. ¿Te contactaron?, dijo sin preámbulos. ¿Cómo supiste? Porque a mí también me contactaron. El mismo parque, a una hora diferente. Nos están enfrentando. Marcus miró el sedán. ¿Qué hago con Emma? Mi equipo de seguridad ya está en posición alrededor de tu edificio. Estará más segura allí que en cualquier otro lugar mientras nos encargamos de esto. 1 hora más tarde, Marcus caminó por Riverside Park bajo un dosel de árboles desnudos de noviembre. La ciudad se sentía diferente a esta hora. Más vacía, más peligrosa. Cada sombra podría ocultar una amenaza.
Encontró a un hombre esperando junto al río, elegante incluso en la oscuridad antes del amanecer. Distinguido, probablemente de 65 años, con cabello plateado y ojos que habían visto demasiado. Marcus Williams, dijo el hombre, o debería decir Marcus Hamilton. ¿Quién eres? Alguien que conoció a tu padre muy bien. Mi nombre es Charles Ashworth. Fui el mejor amigo de Robert y el hombre que lo mató. La confesión golpeó a Marcus como un golpe físico. ¿Por qué? Charles encendió un cigarrillo con manos firmes. Porque lo amaba, porque iba a tirar todo, su familia, su fortuna, su futuro por una camarera de Queens y su hijo bastardo. Ese hijo bastardo era su hijo. Ese hijo bastardo iba a destruir el legado de los Hamilton. La voz de Charles era fría, clínica. Robert no podía ver más allá de sus nociones románticas. Iba a reconocerte públicamente, casarse con tu madre, hacerte su heredero. ¿Tienes alguna idea de lo que eso le habría hecho a la reputación de la familia? Marcus pensó en Emma, en el amor feroz que lo haría quemar el mundo para protegerla. Entonces lo asesinaste. Lo salvé de sí mismo. Y te salvé de una vida de ser susurrado, señalado, conocido para siempre como el heredero ilegítimo de los Hamilton. Charles se acercó. Te di el regalo del anonimato. Me diste una vida de pobreza y mentiras. Y mira lo fuerte que te hizo. Mira al hombre en el que te convertiste. Honesto, trabajador, devoto a tu hija. ¿Habrías sido el mismo si hubieras crecido ahogado en el dinero y las expectativas de los Hamilton? La lógica retorcida hizo que Marcus se sintiera enfermo. ¿Qué quieres de mí ahora? Quiero que te alejes, que tomes a tu hija, que tomes el dinero que Isabella te está ofreciendo y desaparezcas. Vive tranquilamente, cría a tu hija, olvida que alguna vez escuchaste el nombre Hamilton. Y si no, Charles dejó caer su cigarrillo, aplastándolo bajo su zapato caro. Entonces te unirás a tu padre en el fondo del río y tu hija tendrá otro accidente desafortunado como lo tuvo su madre. El mundo de Marcus se inclinó. La muerte de Sarah no fue un accidente. ¿De verdad creíste que fue una coincidencia que ella muriera justo cuando empezabas a hacer preguntas sobre tu pasado? Justo cuando empezabas a investigar la muerte de tu madre, el recuerdo golpeó a Marcus como un rayo. La última llamada telefónica de Sarah emocionada, diciendo que había encontrado algo importante sobre la historia de su familia. Ella murió 3 horas después cuando un camión se saltó un semáforo en rojo. Me has estado vigilando durante años, susurró Marcus, protegiendo mi inversión, protegiendo el secreto que ha mantenido a esta familia estable durante 35 años. Charles se enderezó la chaqueta. Tienes 24 horas para decidir, Marcus. Aléjate rico o quédate y muere pobre. Mientras Charles desaparecía en la oscuridad, Marcus se quedó solo junto al río, entendiendo finalmente que esto nunca había sido sobre la justicia o el legado familiar. Siempre se había tratado del poder y de hasta dónde llegaría la gente para mantenerlo. Su teléfono vibró. Isabella, ¿lo conociste? Marcus respondió. Charles Ashworth. Él mató a Robert y a Sarah. 3 puntos aparecieron. Luego desaparecieron. Luego aparecieron de nuevo. Finalmente, encuéntrame en el almacén. Es hora de terminar con esto. El almacén en Brooklyn parecía abandonado desde el exterior, pero por dentro zumbaba con actividad. Isabella lo había transformado en un centro de mando. Las computadoras alineaban las mesas, las fotografías cubrían las paredes y las pizarras blancas trazaban 35 años de secretos de la familia Hamilton. Marcus miró fijamente una línea de tiempo que comenzaba con su nacimiento en 1989 y terminaba con la muerte de Sarah en 2022. Cada tragedia en su vida estaba conectada a la necesidad de silencio de la familia Hamilton. Charles Ashworth ha sido el solucionador de la familia Hamilton durante 4 décadas, explicó Isabella, señalando fotos de vigilancia. Cuando Robert amenazó con exponer el trato de la familia hacia ti y tu madre, Charles no solo organizó su asesinato, orquestó un encubrimiento completo. Una mujer salió de las sombras y el corazón de Marcus se detuvo. Era mayor, más canosa, pero inconfundiblemente la cara de la fotografía que Isabella le había mostrado. Hola, Marcus.
dijo ella suavemente. Soy tu madre, Linda Morrison. Linda Carter se veía exactamente como Emma se vería en 60 años. La misma mandíbula obstinada, los mismos ojos amables, la misma forma de sostener las manos cuando estaba nerviosa. Te he estado observando desde la distancia durante 20 años, continuó, las lágrimas corriendo por su rostro. Te he visto graduarte de la escuela secundaria, casarte, convertirte en padre. Estuve en el hospital cuando nació Emma. Marcus no podía hablar, no podía respirar. 20 años de dolor y abandono se estrellaron contra la realidad de que su madre había estado viva, observando, cuidando desde lejos. ¿Por qué no? Empezó él. Porque Charles Ashworth dejó claro que si alguna vez te contactaba directamente, morirías igual que murió Robert, igual que murió Sarah cuando se acercó demasiado a la verdad. Isabella dio un paso adelante. Tu madre ha sido mi aliada secreta durante 3 años. Ella es la que proporcionó la mayor parte de la evidencia contra Charles. Linda abrió un maletín lleno de documentos, fotografías y grabaciones. Charles guardaba trofeos, evidencia de lo que había hecho. Pensó que lo hacía intocable. ¿Quién creería a una camarera muerta de Queens en lugar de a un respetado abogado de la familia Hamilton? Marcus recogió una fotografía de su padre, joven, riendo, sosteniendo un bebé que debía ser Marcus. Robert Hamilton se veía feliz de una manera que hacía que su asesinato fuera aún más desgarrador. Hay algo más, dijo Linda en voz baja. Emma no es solo tu hija, Marcus, también es la nieta de Charles. La habitación se quedó en silencio. Marcus miró a su madre, seguro de que había oído mal. Charles Ashworth es el padre de Sarah. Ha estado vigilando a Emma no solo para controlarte, sino porque es de su sangre, la única nieta que tendrá. Las piezas encajaron con una horrible claridad. Los misteriosos antecedentes familiares de Sarah, su reticencia a hablar sobre su padre, la forma en que siempre parecía saber más sobre el pasado de Marcus de lo que dejaba entrever. Sarah lo sabía, dijo Marcus. Linda asintió. Se enteró hace 3 años cuando comenzó a investigar la historia de tu familia. Descubrió no solo que eras el hijo de Robert Hamilton, sino que su propio padre era el asesino de Robert. Iba a exponerlo todo. Entonces, Charles mató a su propia hija. Organizó un accidente que parecía aleatorio, pero Sarah ya había escondido copias de la evidencia. Ella sabía que él vendría por ella eventualmente. Isabella sacó una computadora portátil. La evidencia está toda aquí. Registros financieros que muestran los pagos de Charles al camionero que mató a Sarah. Grabaciones de audio de él confesando el asesinato de Robert. Fotografías de él manipulando los frenos del coche. Tanto los de Robert en 1989 como los míos hace 3 días. Marcus pensó en Emma jugando inocentemente mientras su abuelo planeaba la muerte de su padre. ¿Qué pasa con Emma? ¿Está a salvo? Por ahora, dijo Isabella, Charles no la lastimará mientras sea útil como palanca contra ti. Pero si lo exponemos, la verá como un pasivo. Marcus terminó. Linda se acercó a su hijo. Hay una cosa más, Marcus, algo que Charles no sabe. Sarah le dejó algo a Emma, algo que lo prueba todo. Le entregó una pequeña llave. Almacén 247 en la avenida Roosevelt. Sarah lo alquiló 2 días antes de morir. Dentro hay una carta para Emma y una llave de una caja de seguridad. La caja contiene suficiente evidencia para destruir a Charles Ashworth y a todos los que lo ayudaron. Marcus miró la llave, entendiendo que representaba tanto la salvación como la posible perdición para su hija. Si usamos esta evidencia, dijo lentamente, Charles sabrá que está acabado. Un hombre al que no le queda nada que perder. Hará lo que sea necesario para sobrevivir. Isabella estuvo de acuerdo, incluyendo matar a una niña de 7 años. El almacén se quedó en silencio, excepto por el zumbido de las computadoras procesando 35 años de secretos enterrados. Marcus sostuvo la llave que podría derribar al asesino de su padre, sabiendo que usarla podría costarle la vida a su hija. Afuera, amanecía sobre Brooklyn, y en algún lugar de Queens, Emma se estaba despertando en un mundo donde su padre tenía que elegir entre la justicia y su seguridad. Emma Williams
Se despertó en el apartamento de la señora Rodríguez con el olor a café con leche y el sonido de susurros urgentes en español. A través de las delgadas paredes podía escuchar pasos en el pasillo, demasiados pasos para una mañana de martes. ¿Dónde está mi papá?, preguntó, usando las frases en español que la señora Rodríguez le había enseñado. La sonrisa de la señora Rodríguez era forzada. Volverá pronto, mija. ¿Quieres desayunar? Pero Emma no se dejó engañar. A los 7 años ya había aprendido a leer las señales de la preocupación de los adultos. La forma en que las manos de la señora Rodríguez temblaban mientras servía el jugo de naranja. La forma en que seguía mirando por la ventana. La forma en que hombres extraños con trajes estaban parados en el vestíbulo. El teléfono de Emma, un simple teléfono plegable que Marcus le había dado para emergencias, vibró con un mensaje de texto de su padre. Quédate con la señora hoy. No salgas. Te amo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus estaba en el almacén 247, mirando 30 cajas de evidencia que Sarah había acumulado antes de su muerte. Ella había sido metódica, obsesiva, incluso documentando cada conexión entre la familia Hamilton y las décadas de encubrimientos de Charles Ashworth. Ella sabía que iba a morir, dijo Linda en voz baja, abriendo una caja etiquetada para Emma cuando sea lo suficientemente mayor. Dentro había cartas, fotografías y un diario que detallaba la investigación de Sarah. Pero la pieza de evidencia más devastadora era una grabación de video en la computadora portátil de Sarah hecha 2 días antes de su muerte. Sarah apareció en la pantalla, cansada pero decidida. Si estás viendo esto, probablemente estoy muerta. Charles Ashworth mató a Robert Hamilton en 1989 y va a matarme porque encontré pruebas. Pero no dejaré que lastime a Marcus o a Emma. La verdad está en la caja de seguridad 1247 en el First National Bank. La llave está escondida en el conejo de peluche de Emma, dentro de la costura rota donde solía estar el ojo. Marcus sintió que el mundo se movía. El señor Hopscotch. ¿Ella escondió la llave en el juguete de Emma?, preguntó Isabella. Sarah siempre dijo que ese conejo protegería a Emma. La voz de Marcus se quebró con la comprensión. No estaba siendo sentimental. Estaba siendo literal. Corrieron de regreso a Queens, pero cuando llegaron al apartamento de la señora Rodríguez, estaba vacío. Una nota en la mesa de la cocina decía: «Se llevaron a la niña. Si la quieres de vuelta, trae la fortuna de los Hamilton y tu silencio. Riverside Park. Medianoche. Ven solo». Las piernas de Marcus casi cedieron. Charles tenía a Emma. Su teléfono sonó. La voz de Charles era tranquila, casi de abuelo. «Es una niña hermosa, Marcus. Tiene los ojos de Sarah. Sería una pena que algo le pasara a esos ojos. Si la lastimas, no la lastimaré si eres razonable. Tráeme la evidencia». Sarah lo recopiló todo. «Y a cambio, recuperas a tu hija y suficiente dinero para desaparecer para siempre. ¿Cómo sé que no nos matarás de todos modos?». Charles se rió entre dientes, porque, mi querido muchacho, vas a hacer esto muy público. Vas a convocar a una conferencia de prensa para mañana por la mañana. Vas a enunciar que has descubierto que eres el hijo de Robert Hamilton, pero que estás renunciando a cualquier derecho sobre la fortuna familiar. Vas a decir que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, y que no quieres nada más que vivir tranquilamente con tu hija. Y si me niego, entonces Emma se une a su madre y a su abuelo en el cielo, y tú te unes a tu padre en el fondo del río. La línea se cortó. Isabella ya estaba en su teléfono con su equipo de seguridad. «La tienen», dijo con gravedad, «pero no saben sobre la llave en el conejo». Linda agarró el brazo de Marcus. «Necesitamos llegar a esa caja de seguridad antes de la medianoche. Lo que sea que Sarah encontró es nuestra única oportunidad de salvar a Emma». Pero mientras se preparaban para ir al banco, Marcus recibió un mensaje de video en su teléfono. Emma apareció en la pantalla sentada en lo que parecía un edificio abandonado. Se veía asustada pero ilesa. «Papi». Su pequeña voz era desgarradora. El buen hombre dice: «Tienes algo que le pertenece». Dice: «Si se lo devuelves, puedo volver a casa.
Quiero volver a casa, papi, y quiero al señor Hopscotch. Me quitó al señor Hopscotch. El video terminó y Marcus entendió la crueldad total del plan de Charles. Él tenía el conejo, tenía a Emma, y pensó que tenía toda la ventaja. Lo que Charles no sabía era que Emma Williams era la hija de su madre, y Sarah le había enseñado a ser más inteligente de lo que cualquiera esperaba. En el almacén abandonado donde estaba retenida, Emma ya había notado que la costura rasgada en la cuenca del ojo del señor Hopscotch ahora estaba cosida con un hilo diferente. Alguien había encontrado lo que su madre había escondido allí. Pero Sarah había sido inteligente. Había escondido dos llaves en ese conejo, una falsa, una real. Y la llave falsa era la que Charles había encontrado. La llave real estaba exactamente donde Sarah la había cosido, hace 3 años, dentro de la otra cuenca del ojo del conejo, la que nunca se había roto. A medida que se acercaba la medianoche, Emma Williams abrazó su conejo de peluche y sintió la forma pequeña y dura de la salvación, presionando contra su palma, sabiendo de alguna manera que su madre le había dejado el poder de salvarlos a todos. La sala de cajas de seguridad del First National Bank se sentía como una tumba. Marcus insertó la llave de Sarah con manos temblorosas. Linda e Isabella lo flanqueaban como guardaespaldas. La caja 1247 se abrió con un suave clic que pareció resonar con 3 años de secretos enterrados. Dentro había fotografías que le revolvieron el estómago a Marcus. Imágenes de Charles Ashworth reuniéndose con el camionero que había matado a Sarah, pagándole en efectivo, dándose la mano como socios de negocios, registros financieros que mostraban pagos a mecánicos corruptos que habían saboteado el coche de Robert Hamilton en 1989. Y lo más condenatorio de todo, grabaciones de audio de Charles confesando todo a Sarah. Llevaba un micrófono, susurró Linda, mirando el pequeño dispositivo de grabación entre los efectos de Sarah. Ella sabía que iba a una trampa, pero lo grabó todo en cinta. Isabella levantó un documento que los hizo a todos congelarse. Esta es una carta de confesión. Charles la escribió él mismo detallando todo lo que había hecho. La guardó como seguro contra la familia Hamilton en caso de que alguna vez intentaran traicionarlo. Pero la revelación más impactante estaba en el fondo de la caja. Una prueba de ADN de 2021 que demostraba que Emma Williams no era solo la hija de Marcus y la nieta de Charles, sino también una descendiente directa del linaje de los Hamilton, lo que la convertía en una potencial heredera de la fortuna familiar. Sarah le hizo la prueba a Emma. Marcus se dio cuenta de que ella estaba construyendo un caso no solo por la justicia, sino por los derechos de herencia de Emma. Mientras fotografiaban la evidencia, el teléfono de Marcus vibró con otro mensaje de Charles. El tiempo se acaba. Tu hija se está poniendo inquieta. Medianoche. No me decepciones. Pero esta vez había algo más. Un breve video de Emma en el almacén abandonado. Estaba sentada tranquilamente, abrazando al señor Hopscotch, pero sus ojos estaban alertas, observando, y Marcus notó algo que hizo que su corazón se acelerara de esperanza. Emma estaba trabajando sistemáticamente en la costura alrededor del ojo restante del conejo, sus pequeños dedos hurgando en los hilos con la paciencia que Sarah le había enseñado. Ella lo sabe, Marcus respiró. De alguna manera, ella sabe sobre la llave. A las 11:45 p.m., Marcus entró a Riverside Park solo, llevando un maletín lleno de fotocopias, mientras la evidencia real permanecía a salvo con Isabella y Linda. Charles estaba esperando junto al mismo río donde había confesado el asesinato 12 horas antes. ¿Dónde está Emma?, exigió Marcus. ¿A salvo? ¿Dónde está la evidencia? Marcus levantó el maletín. Todo lo que Sarah recopiló, grabaciones de audio, fotografías, registros financieros, todo está aquí. Charles sonrió. Estás mintiendo. Pero lo esperaba. Sacó un teléfono e hizo una llamada. Tráiganla. 5 minutos después, una furgoneta negra se detuvo y Emma fue escoltada por 2 hombres que Marcus no reconoció. Ella abrazó al señor Hopscotch a su pecho y Marcus pudo ver que había logrado soltar el ojo restante. «Papi», Emma corrió hacia él, pero uno de los hombres la agarró del brazo. «El intercambio es simple», dijo Charles.
el maletín por la niña. Pero antes de que Marcus pudiera responder, Emma hizo algo que lo cambió todo. Apretó al señor Hopscotch y el ojo restante se cayó junto con una pequeña llave que tintineó contra el pavimento. Encontré el regalo de mami, dijo Emma en voz alta y clara. Ella dijo que nos mantendría a salvo. Charles miró la llave, su rostro pasando por la confusión, la comprensión y finalmente la rabia. Había dos llaves allí. Mi esposa siempre fue minuciosa, dijo Marcus, guardando la llave en el bolsillo mientras los hombres estaban distraídos. La compostura de Charles finalmente se resquebrajó. No tienes idea de con lo que estás lidiando, muchacho. La familia Hamilton tiene recursos que no puedes imaginar. Dinero, poder, conexiones que llegan a todos los niveles del gobierno y la policía. Entonces, ¿por qué le tienes tanto miedo a la verdad? Porque la verdad lo destruiría todo, gritó Charles. 40 años de construir el imperio Hamilton, 40 años de proteger su reputación, y quieres derribarlo todo ¿por qué? Justicia, venganza. Emma se soltó de su captor y corrió hacia Marcus, quien la abrazó. No, dijo Marcus en voz baja, por la familia. Fue entonces cuando Isabella salió de las sombras, con una docena de agentes del FBI, sus placas brillando a la luz del parque. Charles Ashworth, estás bajo arresto por los asesinatos de Robert Hamilton y Sarah Williams. El rostro de Charles se puso blanco. No puedes probar nada. Isabella levantó un dispositivo de grabación. En realidad, sí podemos. Gracias por la detallada confesión. El FBI ha estado muy interesado en tus actividades desde hace algún tiempo. Mientras los agentes esposaban a Charles, él miró a Emma con algo que podría haber sido arrepentimiento. Es mi nieta, mi sangre. Es mi hija, respondió Marcus. Y es libre. Pero incluso mientras se llevaban a Charles, Marcus sabía que esto era solo el comienzo. El imperio de la familia Hamilton se construyó sobre décadas de secretos, y Charles Ashworth era solo un hombre en una conspiración mucho más grande. La verdadera batalla por la herencia de Emma y su seguridad estaba a punto de comenzar. La mansión Hamilton se sintió diferente mientras Marcus caminaba por sus pasillos de mármol 3 días después. Esta vez no llevaba un uniforme de conserje, sino un traje que Isabella le había comprado. No por pretensión, sino porque ahora pertenecía aquí. Emma saltaba a su lado, su mano en la suya, el señor Hopscotch metido bajo su otro brazo con ambos ojos recién cosidos en su lugar. Eleanor Hamilton esperaba en la biblioteca rodeada de abogados, asesores financieros y miembros de la familia. Marcus recién los estaba conociendo. La atmósfera era tensa, como un funeral en el que nadie estaba muy seguro de quién había muerto. Marcus, dijo Eleanor formalmente, por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. La lectura del testamento original de Robert Hamilton, el que había sido suprimido durante 35 años, fue como ver a su padre volver de entre los muertos. Robert había dejado instrucciones explícitas de que su hijo heredaría la mitad de la fortuna de los Hamilton, junto con un fondo fiduciario para cualquier nieto. El patrimonio está actualmente valorado en 400 millones, explicó el abogado principal, lo que significa que Marcus y Emma tienen derecho a 200 millones más, los intereses acumulados durante 35 años. Los ojos de Emma se abrieron. ¿Eso es mucho dinero, papá? Es suficiente, princesa, dijo Marcus suavemente. Pero Victoria Blackwood, a quien Marcus ahora sabía que era la hermana y co-conspiradora de Charles, no había terminado de luchar. Este testamento puede ser impugnado. Robert claramente no estaba en su sano juicio cuando lo escribió, dejando una fortuna así a un niño ilegítimo. Ese niño ilegítimo está sentado aquí mismo, dijo Isabella con frialdad, y es el hijo de Robert Hamilton. Las pruebas de ADN lo han confirmado. Linda Morrison, que había recuperado legalmente su nombre original de Linda Carter, habló por primera vez desde que entró en la habitación. Amaba a Robert, pero nunca quise su dinero. Solo quería que reconociera a su hijo. Eleanor Hamilton se veía más vieja que sus 78 años mientras se dirigía a Marcus. Lo que Charles hizo fue imperdonable. Pero debes entender que hace 35 años las cosas eran diferentes.
El escándalo de un heredero soltero que tenía un hijo con una camarera. ¿Habría qué? Lo interrumpió Marcus. ¿Los habría hecho un poco menos ricos? ¿Los habría obligado a tratar a la gente de clase trabajadora como seres humanos? La habitación se quedó en silencio. No quiero el dinero de tu culpa, continuó Marcus, poniéndose de pie, pero tomaré lo que le pertenece a Emma, porque ella merece algo mejor de lo que yo tuve. Ella merece elecciones. Isabella sonrió. Hay más, Marcus. La Fundación Hamilton ha votado para nombrarte miembro de la Junta. Tu experiencia en la gestión de instalaciones, incluso si era limpiar edificios, te da una visión de cómo vive la gente trabajadora que necesitamos desesperadamente. Durante la semana siguiente, la vida de Marcus se transformó de maneras que se sintieron surrealistas. Dejó sus trabajos de conserje, inscribió a Emma en una escuela mejor y se mudaron a una casa modesta en un barrio seguro, no a una mansión, sino a un verdadero hogar con un patio donde Emma podía jugar. Linda se mudó cerca, finalmente capaz de ser la abuela que se había visto obligada a esconderse de ser durante 7 años, viéndola enseñar a Emma a trabajar en el jardín. Marcus sintió que el círculo familiar se cerraba de maneras que nunca se había atrevido a soñar, pero el cambio más inesperado vino de la propia Emma. Una noche, mientras estaban sentados en su nueva sala de estar, ella levantó la vista de su tarea con ojos serios. Papá, ¿por qué el hombre malo lastimó a mami? Marcus había temido esta conversación. A veces los adultos toman decisiones terribles porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? Marcus pensó en Charles Ashworth, ahora a la espera de juicio por asesinato, y en los miembros de la familia Hamilton que todavía intentaban minimizar su participación en el encubrimiento. Miedo de perder cosas que creen que son más importantes que las personas. Emma consideró esto con la gravedad de un filósofo de 7 años. Eso es estúpido. Sí, lo es. ¿Intentarán lastimarnos de nuevo? Marcus la subió a su regazo. Siempre podría haber gente que quiera lastimar a nuestra familia. M. Pero ahora tenemos algo que no teníamos antes. ¿Qué? Poder, dinero y lo más importante, gente que nos ama lo suficiente como para luchar por nosotros. Besó la parte superior de su cabeza. Tu mami nos dejó todo lo que necesitábamos para estar a salvo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Marcus se sentó en su nueva cocina leyendo la carta que Sarah había escrito para su hija. Estaba llena de amor, esperanza y consejos prácticos para crecer como heredera de los Hamilton. No dejes que el dinero te cambie, había escrito Sarah. Recuerda que tu valor viene de tu corazón, no de tu cuenta bancaria. Y recuerda siempre que tu papi es el mejor hombre que he conocido. Él solo necesitaba que el mundo también lo viera. Isabella llamó cuando Marcus terminó de leer. El FBI quiere entrevistar a Emma mañana sobre su tiempo con Charles. ¿Estás listo para eso? ¿Lo está ella? Emma Williams ha sobrevivido a más trauma de lo que la mayoría de los adultos enfrentan en toda una vida. Creo que está lista para cualquier cosa. Marcus miró hacia el patio donde el columpio de Emma atrapaba la luz de la luna, pensando en cuánto había cambiado desde esa noche en que una Iris de 24 años le había pedido a un conserje de 35 años que fuera su pareja para una gala benéfica. Isabella, sí. Gracias por todo. Gracias por ayudarme a encontrar la verdad. Ambos nuestros padres pueden descansar en paz ahora. Cuando Marcus colgó el teléfono, se dio cuenta de que el mañana traería nuevos desafíos. El juicio, la atención de los medios, las complicaciones de ser de repente rico. Pero esta noche, Emma estaba a salvo. Linda estaba viva y el hombre que había destruido tantas vidas finalmente estaba tras las rejas. No era un final perfecto, pero era un nuevo comienzo. 6 meses después, Marcus estaba en el nuevo centro comunitario de la Fundación Hamilton en Queens, viendo a Emma ayudar a servir el almuerzo a familias que le recordaban a quienes solían ser ellos. Ella se movía por la multitud con una confianza inconsciente, conversando con residentes mayores y haciendo reír a niños tímidos. El juicio había sido una sensación mediática. Los asesinatos del heredero Hamilton dominaron los titulares durante semanas. Charles Ashworth recibió cadena perpetua por los asesinatos de Robert Hamilton y Sarah Williams.
junto con cargos de intento de asesinato por sus ataques a Isabella y Marcus. Pero lo que es más importante, la investigación había descubierto una red de corrupción que involucraba a varios miembros de la familia Hamilton y asociados de negocios. Es notable, dijo Linda, uniéndose a Marcus en la fila para servir. Su madre se veía más joven ahora, liberada de 35 años de esconderse y tener miedo. Sarah estaría tan orgullosa. Marcus vio a Emma explicarle a un anciano confundido cómo usar las nuevas tabletas que la fundación había donado. Ella lo saca de ambos, la inteligencia de Sarah y la determinación de Robert. El centro comunitario de Erin fue idea de Marcus, financiada por su herencia, pero diseñada en torno a su experiencia de ser de clase trabajadora en una ciudad que cada vez más se olvidaba de sus pobres. Ofrecía capacitación laboral, cuidado de niños, programas educativos y, lo más importante, dignidad para las personas que la sociedad a menudo ignoraba. Papá, Emma se acercó a él, su delantal de voluntaria cubierto de salsa de tomate. La Serachén me enseñó a decir gracias en mandarín, y el señor Rodríguez, no la señora Rodríguez, su esposo, me mostró cómo arreglar la mesa tambaleante con una servilleta doblada. Eso es genial, princesa. ¿Estás lista para ir a casa? La casa seguía siendo la casa modesta en Queens, aunque podían permitirse mucho más. Marcus había decidido que Emma debía crecer entendiendo el valor del dinero en lugar de ahogarse en él. Su fondo fiduciario estaría allí cuando cumpliera 18 años, pero hasta entonces vivían cómodamente, pero no extravagantemente. Isabella apareció en la puerta, elegante como siempre, pero más relajada de lo que Marcus la había visto. Las amenazas de muerte se habían detenido después del arresto de Charles, y ella se había dedicado a transformar la Fundación Hamilton de un refugio fiscal a una fuerza genuina para el cambio social. The Times quiere hacer un artículo de seguimiento, anunció, 6 meses después del juicio, cómo ha cambiado su vida. Marcus consideró la pregunta seriamente. Diles que aprendimos que la familia no se trata de sangre o dinero. Se trata de quién aparece cuando todo se desmorona. Esa noche, las 3 generaciones de la familia de Marcus se sentaron en su patio trasero, compartiendo comida china para llevar y viendo a Emma perseguir luciérnagas. Linda contó historias sobre Robert que ayudaron a Marcus a entender al padre que nunca había conocido. Isabella les dio una actualización sobre el trabajo de la fundación y las batallas legales en curso con los miembros de la familia Hamilton, que todavía intentaban impugnar el testamento. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Em? Preguntó Isabella. Emma hizo una pausa en su casa de luciérnagas. Quiero ayudar a la gente como lo hace papi, pero tal vez sea médica para poder arreglar a las personas que están rotas por dentro. Esa es una meta hermosa, dijo Linda. O tal vez sea detective y atrape a los malos, agregó Emma pensativamente. O tal vez solo sea una mami como lo fue la mía, porque ser mami parece el trabajo más importante del mundo. Marcus sintió lágrimas que no intentó esconder. Puedes ser lo que quieras, princesa. Para eso fue todo esto, para que tú puedas elegir. Más tarde, después de que Emma se durmiera y Linda se fuera a casa, Marcus e Isabella se sentaron en el porche trasero hablando del futuro. La Fundación Hamilton se estaba expandiendo a nivel nacional. Marcus estaba considerando postularse para el consejo de la ciudad. Emma estaba prosperando en la escuela y parecía notablemente ilesa por el trauma que había sufrido. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras entrado en esa mansión hace 6 meses? Preguntó Isabella. Marcus pensó en el hombre que había sido entonces. Exhausto, desesperanzado, contando monedas para el almuerzo escolar de Emma. Todavía estaría limpiando inodoros y preguntándome por qué mi vida se sentía tan vacía y probablemente estaría muerto. Charles se estaba volviendo más audaz con sus ataques. Se sentaron en un silencio cómodo, escuchando los sonidos de Queens por la noche, sirenas distantes, música amortiguada, el estruendo del metro. No era la tranquilidad elegante de las mansiones de Manhattan, pero era real. Marcus, la voz de Isabella, era vacilante. Sé que esto es complicado por todo lo que hemos pasado, pero ¿te gustaría cenar alguna vez?
Solo nosotros. No de negocios o de trabajo de la fundación o de drama familiar. Solo cenar. Marcus la miró, no viendo a la intimidante Iris que había entrado en su vida hace 6 meses, sino a la mujer que había arriesgado todo para descubrir la verdad sobre el asesinato de su padre. Me gustaría, dijo simplemente, como si fueran convocados por su conversación. Emma apareció en la puerta en pijama, abrazando al señor Hopscotch. No podía dormir, dijo, subiéndose al regazo de Marcus. Sigo pensando en mami. ¿Buenos pensamientos o pensamientos tristes? Preguntó Marcus, alisando su cabello. Buenos pensamientos. Creo que le gustaría nuestra nueva vida. Y creo que le gustaría a Isabela. Emma miró a Isabela con la franqueza que solo los niños poseen. ¿Te vas a casar con mi papá? Isabela casi se ahoga con su vino. Emma, eso no es... Porque si lo haces, ¿eso te convierte en mi madrastra? Y si eres mi madrastra y también eres como mi prima, por lo de los Hamilton, ¿eso hace que nuestra familia sea extra complicada? Marcus se echó a reír, riéndose de verdad por primera vez desde la muerte de Sarah. Nuestra familia ya es tan complicada como puede ser. Bien, dijo Emma, acomodándose más cómodamente en sus brazos. Me gusta lo complicado. Las familias aburridas no ayudan a tantas personas. Mientras Marcus llevaba a su hija de vuelta a la cama, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde esa noche en que Isabella Hamilton le había pedido que fuera su acompañante en una gala benéfica. Él había pensado que solo estaba ganando dinero para sobrevivir otro mes. En cambio, había descubierto un padre que nunca había conocido, una madre que había pensado que estaba muerta y un legado familiar que venía con un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad. Pero lo más importante, había aprendido que Emma Williams, ahora Emma Hamilton Williams, estaba creciendo para ser exactamente el tipo de persona que su madre había esperado que se convirtiera. Amable, valiente y decidida a hacer del mundo un lugar mejor para todos. Y a veces eso era suficiente para cambiarlo todo.